New Horizons Radio. Amigos, gracias por continuar con nosotros en vivo a través de Neon 89.3 en nuestras transmisiones digitales, en nuestro canal de YouTube, en el Facebook del Colegio Bilingüe New Horizons. Y bueno, pues como cada día comentarte e invitarte a compartir y buscar nuestras entrevistas del día en nuestro podcast, donde también puedes tener una nueva vía de comunicación. Bueno, pues como hemos anunciado, bueno, pues el día de hoy tenemos como invitado al subdirector de prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el padre Vicente Sánchez Burgos. Y bueno, pues hablaremos con él sobre todo lo que está viviendo la Iglesia Católica de esta forma atípica, ¿no? Veíamos en años anteriores como domingos como el pasado, Domingo de Ramos, donde salía en procesión hacia las calles y la gente pues tenía manifestaciones públicas, ¿no? De sus creencias. El día de mañana pues había mucho movimiento en los entornos parroquiales justamente para vivir la Semana Santa. Y bueno, pues nos ha tocado reinventarnos. Y bueno, pues parte de lo que están haciendo nos los contará el Padre Vicente. Padre Vicente, ya con nosotros. Buenos días, Ana. Buenos días a Fanny, también a Susibel, que está en la producción, y a todos los amigos que siguen esta transmisión de este interesantísimo programa. Hoy, compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias, padre. Gracias a usted por sacar estos minutitos, porque, como decía, el hecho de que hayamos tenido que, la iglesia haya tenido que reinventarse para llegar a la feligresía, tiene a muchos, a más de uno bien ocupadito en estos días, ¿no? Ciertamente, Ana, lo que vive el mundo en este momento no es ajeno a la iglesia, pues nosotros realizamos nuestra labor pastoral, nuestro servicio pastoral en medio del mundo, en medio de las realidades del mundo, y tiene que ver mucho con lo que vive la gente en cada momento de la historia. Y pues Claro. en esta ocasión nos ha tocado, como bien has descrito, una realidad un poquito, digamos, no muy común en la Semana Santa que cada año la iglesia celebra con tanto fervor. Lo acostumbrado siempre es hacer esas manifestaciones públicas, como citabas el caso del Domingo de Ramos, que salimos a la calle, hacemos la procesión con los ramos, al Señor que entra triunfal a Jerusalén y hacemos memoria de ese momento en el que Jesús entra de esa manera y es recibido como rey en Jerusalén. En cambio, en esta ocasión hemos tenido que celebrar a puertas cerradas en los templos o en algunas capillitas y, como decías, reinventar un poquito los métodos de poder transmitir, celebrar la fe y que esto de alguna manera llegue a la gente que desde su casa también quiere continuar celebrando su fe con fervor, quizás no solamente lo hacemos, sino ceñido a las circunstancias que el momento nos impone. Lo importante es que no se ha desconectado la iglesia de la gente no ha perdido su sentido de comunidad, su sentido festivo de la fe, sino que con nuevas expresiones, nuevos métodos, utilizando en este caso las nuevas tecnologías, pues procuramos dar un acompañamiento a nuestros feligreses, aunque sea a la distancia. Justamente, padre, esa conexión que ha podido mantener la iglesia a través de todas las plataformas digitales, pues precisamente pone quizás en evidencia nuevas necesidades, como programa en muchos otros órdenes, en el tema de la educación, en el tema del teletrabajo. Hay una nueva área de acción, ¿no? En torno a llevar el mensaje de la iglesia, ¿no? Vemos que en efecto, ayer veía yo pues un live de la misa y habían cerca de 800 personas conectadas, o sea que la gente realmente ha tenido un acercamiento en el entorno digital a muchas de las religiosidades. Pues ciertamente la gente se ha mantenido muy atenta a las alternativas que se nos ofrecen, no se pierde esa conexión, primero con la comunidad a la que pertenece. Notamos que
cada persona busca si hay una página, por ejemplo, de Facebook de su parroquia o si hay una cuenta de Instagram. Y a través de estas plataformas ya la gente se ha conectado y vive cada momento de la celebración de la misa, por ejemplo, el domingo. Ya entrado en esta Semana Santa, hay misa, por ejemplo, desde el lunes santo hasta hoy se estará celebrando la misa normal en casi todas las plataformas ya de las parroquias que están activas. Y la gente ha ido buscando en la red a ver dónde está su parroquia, a qué hora es la misa, o a qué hora es la adoración al Santísimo. O, por ejemplo, las parroquias que se ha tomado iniciativas de predicar retiros online. También la gente ya se ha informado a qué hora, en qué plataforma está el retiro y desde su casa está conectado allí viviendo ese retiro de Semana Santa, tal como si estuviese sentado allí en el templo o en la comunidad en donde celebra su fe. De modo que la gente ha estado muy pendiente de cómo mantenerse conectado a su comunidad o a alguna comunidad parroquial, de tal manera que no se pierde ese vínculo de vivencia de la fe, de reflexión de los contenidos del Evangelio y de procurar desde su familia mantener, por supuesto, este vínculo con la Iglesia Universal. De modo que la fe, en este momento tan difícil que nos ha tocado, no se ha anulado, al contrario, va creciendo y la gente se interesa cada vez más en buscar la forma de mantenerse vinculado a una comunidad y también de mantenerse vinculado con Dios. Bueno, padre, se mantiene vinculado con nosotros el señor Garrido, volvió. Sí, ciertamente estos problemas técnicos tienen a uno en un sub y baja. Padre, buenos días nuevamente. Buenos días, señor Carrillo, un placer. Igual, ciertamente en momentos de crisis, ¿no? Las personas, el ser humano tiende a buscar, a aferrarse a aquellas creencias que le permitan cierta estabilidad y obviamente alguna garantía de permanencia, ya sea acá y los que creen en la vida eterna o algunos creen en la reencarnación, etcétera. Pues de esa forma. La iglesia siempre ha jugado un rol fundamental en los momentos de crisis, pero digamos que un rol primordial con otros actores. Ahora mismo la pandemia nos obliga a alejarnos, nos obliga a retractarnos del activismo social, digámoslo así. Sin embargo, el rol de la iglesia hoy en día y en estos momentos, en la nación dominicana sobre todo, ¿cómo están ustedes reinventándose? Más allá de la parte ceremonial, que ya la hemos visto, inclusive desde hace ya varias semanas, todos estamos viendo las misas del Papa en un salón vacío o frente a la Plaza San Pedro vacía. Y bueno, hemos tenido que aprender a escuchar al Papa y su homilía de manera sin público, ¿no? Pero lo hemos podido hacer por la magia de todas estas conexiones digitales. Pero el rol tradicional de la iglesia, el rol de rescate, de ir en asistencia de las clases más necesitadas. El Papa habla de proteger a los pobres y hoy mismo precisamente criticaba cómo en Las Vegas, Nevada, veía que se había habilitado un parqueo para poner allí a todos los que no tenían hogar en esa ciudad, mientras los hoteles de Las Vegas estaban vacíos. Y él criticaba y decía que se tenía que volcar la vida y la asistencia de la gente, primero a entender el daño que le habíamos hecho a la naturaleza y cómo la naturaleza nos estaba hablando, pero también a manifestarse a favor de las clases desposeídas. ¿Cómo está la iglesia en República Dominicana reinventándose para ir en asistencia de los más necesitados? Porque independientemente de que la pandemia nos obliga a un distanciamiento, hay muchas personas, hay muchos productores, hay muchos comerciantes, hay mucha gente interesada en ayudar y en hacer que sus asistencias le lleguen a los más desposeídos, y la iglesia es tradicionalmente un canal para esto. ¿Qué entienden ustedes o qué acciones tienen ustedes programadas para las próximas semanas y los próximos meses? Porque esto no va a terminar mañana, ni va a terminar el Domingo Santo con la resurrección de Cristo, lamentablemente.
Ciertamente, como conocemos por la historia de la iglesia, ya esta misma iglesia siempre ha estado muy presente en los momentos así más cruciales de la historia de la humanidad. Y como comentaba al comienzo, esta situación actual no es la excepción. La iglesia continúa su rol de primero anunciar el reino de Dios, que es la misión fundamental de la iglesia, y ese anuncio del reino de Dios no es solamente un anuncio de palabras, no es solamente un anuncio verbal, es un anuncio que va acompañado de acciones, es un anuncio que va acompañado de gestos, y esto inspirado en el mismo testimonio de Jesús, que predicaba el reino, pero también realizaba gestos que daban signos de la presencia o de la llegada ya de ese reino. Entonces, la iglesia, además de continuar tratando de llevar el mensaje por todos los medios, lo que decíamos de la celebración de la misa, de los retiros, de los Via Crucis, por las plataformas digitales, hay también un acompañamiento de la gente más vulnerable de la mayoría de nuestras parroquias en nuestro país por parte de los pastores, de los sacerdotes, acompañados de lo que en la iglesia llamamos la pastoral social, que es una de las pastorales que se encarga precisamente de ir a buscar, acercarse a las personas más vulnerables, ver cuáles son sus necesidades y en la medida de lo posible proveerle de algo material, ya sea alimentos, ya sea medicina, en este sentido concreto, que le ayude pues a mejorar su condición y a hacer más digna su vida también. Y en ese sentido, muchas de nuestras parroquias con la pastoral social están muy activas, me consta, asistiendo a personas muy vulnerables de sus contextos parroquiales, de las pequeñas comunidades o los sectores, personas que ya se tienen identificadas con la dirección, dónde vive, cuál es la necesidad así más urgente que tiene, si es de alimento o si es de insumos, digamos, para la higiene, tanto del hogar como para la higiene personal, y en la medida de lo posible, atendiendo a las ayudas que recibimos de las mismas personas de la comunidad o de otras instituciones, o algunas parroquias que de los recursos que tenga, en este caso, ha tomado la iniciativa de invertirlos para destinarlos a esas personas con esos productos, hacemos llegar este tipo de ayuda concreta, básicamente de alimentos y también de insumos para la higiene del hogar y para personal. Y doy testimonio de esto, que las ayudas llegan directamente a las personas en sus hogares, porque la pastoral social tiene un equipo de personas que no solo conoce dónde vive cada una de estas personas más vulnerables, sino que ellos mismos, con todas las medidas de prevención, con sus guantes, con sus mascarillas, llegan hasta esos hogares y a la puerta entregan la ayuda material que logramos recolectar en la comunidad. De manera que la Iglesia católica, la acción que conozco, se mantiene realizando su rol de anuncio con la palabra en el sentido espiritual y también con la acción concreta de ayudas en el sentido material a las personas más vulnerables. Y en ese sentido también pues invitamos a todas las instituciones que tengan esta vocación de servicio, de solidaridad, de altruismo, de salir a hacer también pues sus acciones de ayuda a estas personas más vulnerables, porque en nuestros barrios ciertamente hay gente muy necesitada y ahora es cuando más necesita de la mano solidaria de las personas de buen corazón de nuestro país, que sabemos que son la mayoría. Padre, ¿existe entonces alguna línea telefónica, algún website, algún Facebook o en contacto, digamos, regional con el cual uno pueda entonces canalizar dichas ayudas por parte de la iglesia? Digamos que la institución más directa sería a través de la pastoral social de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Pero cada parroquia en el país tiene también en sus oficinas un centro de acopio y una cantidad de personas de pastoral social ya identificadas que en la parroquia, pues conectándose directamente o comunicándose directamente a la parroquia o al sacerdote de su parroquia, le indicará a qué lugar llevar su ayuda, en cuáles horarios estarán recibiéndola, para que la gente de pastoral social, pues allí la reciba, la clasifique
y luego entonces se destine a cuáles personas serían los que recibirían estas ayudas concretamente. Pero todas las parroquias nuestras, nos consta, tienen ya esta disposición de un equipo de personas que reciben, ya sea el sacerdote directamente, el párroco, o los sacerdotes que estén allí, junto con el equipo de pastoral social. De manera que en cualquier hora del día pueden hacer llegar su ayuda a la parroquia más cercana. Es así, lo doy incluso como testimonio, yo me congrego en una parroquia y bueno, hay programas de asistencia que se mantienen trabajando durante todo el año y justo en este momento incluso hay uno de los ministerios que se ocupa de darle seguimiento a los adultos mayores de nuestra comunidad, no necesariamente los que van a la iglesia, ¿no? Sino los que están en el entorno y dentro de las ayudas, incluso sin tener que salir de sus hogares, las personas han aportado para los medicamentos puntuales de esas personas mayores que requieren seguimiento, se han ocupado de mantener o de garantizarles el aislamiento para que, como son personas más vulnerables en este proceso, bueno, pues que puedan tener a mano los necesarios en torno a alimentos, a higiene, o sea que sí, que de repente no hay, como en el gobierno, por ejemplo, que hay una línea pública, ¿no, padre? Pero sí, digamos que con pequeñas comunidades la iglesia ha estado concentrando y muchos lugares, por ejemplo, de los que refugian ancianos, los ancianatos, la iglesia tiene múltiples espacios de acogida de niños sin padres, que también está trabajando en estos procesos y en el tema de la salud, asistiendo a los enfermos y demás. En este caso, padre, mañana, que ya diríamos que empezaríamos con los ritos puntuales de Semana Santa, ¿qué llamado hace la iglesia para vivir estos momentos, ¿no? Porque estamos dentro de los hogares, no estamos en la solemnidad del templo, lo que no tenemos de alguna forma el sacerdote que está presente frente a nosotros, quizás guiándonos, de repente no tenemos al que va a dar la charla, el retiro o en las prédicas de cada día enfrente y no estamos conglomerados, ¿no? Con nuestros hermanos, el mood no es el mismo. ¿Cuáles son las recomendaciones para que se pueda vivir en casa la Semana Santa a la luz del Espíritu Santo, con un corazón realmente entregado? Ciertamente, Ana, Pauli y los amigos que nos siguen, ya la iglesia entra a partir del día de mañana lo que nosotros llamamos el Triduo Pascual. Sabemos que la Semana Santa se inicia ya con la celebración del Domingo de Ramos, pero al llegar ya al Jueves Santo hay un cambio, digámoslo así, en el sentido de la fe de los cristianos en la Iglesia Católica, porque en el Jueves Santo es cuando se inicia el momento solemne, ya determinante, decisivo de la misión de Jesús. Es el momento en el que Jesús es ya entregado a las autoridades judías y a las autoridades romanas para ser procesado. Y es el momento en el que se inicia para nosotros la pasión del Señor, el momento de la entrega. Luego, en esa misma noche, es cuando se celebra la institución de la Eucaristía, en la última cena de Jesús, en la despedida con los discípulos suyos, y se instituye, de parte del mismo Jesús, el ministerio o el sacramento del orden sacerdotal. Entonces, este momento es como ya una pauta que marca el inicio de un momento muy determinante en la misión de Jesús. A partir de allí, la iglesia entra en una reflexión muy profunda, todos los cristianos, porque al día siguiente, el Viernes Santo, se celebrará ya el momento de la pasión y de la muerte de Jesús. Todo este relato de la entrega de Jesús, luego ya los azotes de Jesús, finalmente el camino hacia la cruz, hacia el Calvario, se viene a reflexionar en el misterio de la entrega de Jesús por amor a toda la humanidad. Pasado el Viernes Santo, en el que ya la iglesia entra en silencio, después del Via Crucis y después del momento de llevar el cuerpo de Jesús hasta la tumba,
entra en silencio todo el sábado santo del día hasta el momento en que se celebre la vigilia pascual, el sábado por la noche o por la tardecita ya, en el que se canta la victoriosa resurrección del Señor. Y el domingo santo, ya sabemos que es el día en que toda la alegría embarga el corazón de los cristianos y de la creación, porque Cristo ha resucitado. O sea, se proclama allí la resurrección del Señor. Entonces, el momento actual es el que nos pone a nosotros a reflexionar. ¿Y cómo celebramos con el mismo fervor todos estos momentos de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús, si ya no podemos congregarnos en el templo, como pensabas y formulabas tu pregunta, Ana? Pues aquí es donde tenemos ahora la oportunidad, como decía Ana al principio, de reinventar un poquito el modo de nosotros celebrar nuestra fe. Y no sería reinventarlo, sino que sería más bien rescatarlo, porque sabemos que la iglesia, en sus inicios, toda la actividad de la celebración y transmisión de la fe cristiana lo hizo en los hogares, en las casas, con las familias, porque la iglesia no podía celebrar públicamente su fe. Tenían que combinarse en los hogares y después en las catacumbas para celebrar la fe. De manera que ahora tenemos la oportunidad de volver a conectar con los primeros cristianos que vivieron su fe en Jesucristo, en familia, en el hogar, cuando no podían salir públicamente a expresarlo. Y luego en otros momentos de la historia de la humanidad, lo pensemos en el momento de las guerras mundiales, no podían tampoco la gente ir al templo a celebrar la fe, sino que tenían que celebrarlo en sus hogares. Ahora tenemos esa oportunidad durante el jueves, viernes, sábado y domingo santo de celebrar el Tríodo Pascual en nuestros hogares, en familia. ¿Cómo? Pues orando, podemos hacer un programa familiar, un horario de que a qué hora nos levantamos, a qué hora vamos a orar juntos, a qué hora vamos a leer el Evangelio del día, a qué hora vamos a seguir la transmisión de la misa, porque afortunadamente por estas plataformas que tenemos ahora, modernas, digitales, tenemos la celebración de la misa toda hora. Cualquiera de las plataformas va a encontrar misa desde que comienza el día hasta las 12 de la noche. Porque cuando no conecta la misa con, digamos, la plataforma del Vaticano, pues la conecta con la de la Arquidiócesis de Santo Domingo o cualquier otra arquidiócesis del mundo o cualquier otra parroquia de las tantas y tantas que están online celebrando la misa a toda hora del día. De manera que tenemos la oportunidad también de seguir la transmisión de la celebración de la Eucaristía y participar activamente y con conciencia desde nuestros hogares a través de estas plataformas. Y ya lo Padre, sí. Perdón, padre, ciertamente eso que usted menciona lleva a uno a la reflexión, ¿no? Porque la época de las catacumbas, la misma persecución durante la Guerra Mundial, hoy en día nosotros entendemos que estamos librando una guerra mundial precisamente, ya en este caso biológica, pero que está afectando absolutamente a toda la humanidad. En todo el globo terráqueo, los países están siendo afectados por esta pandemia. A mí no me cabe la menor duda de que en los hogares hay una mayor apertura a la práctica de la religión y de la fe. Y obviamente en el momento en que eso se pueda expresar de manera colectiva, habrá un renacimiento de la práctica religiosa en las iglesias, porque todo el mundo se ha visto amenazado y al mismo tiempo todo el mundo busca el auxilio, ¿no? El resguardo de la religión y de la práctica, en este caso católica. Tendríamos que ver de qué manera vamos todos a poder celebrar esa fiesta. Yo estoy seguro que la iglesia tiene articulado más que nadie cómo manejar, digamos, esas expectativas y sobre todo ese regocijo espiritual que probablemente la humanidad va a reflejar a partir del cese de esta enfermedad. Pues efectivamente, Fauli, así será. Siempre de estos momentos de crisis, de estos momentos en que la fe debe vivirse a puertas cerradas, en que no podemos salir públicamente a expresarla, son esos momentos de los que la iglesia y la fe salen fortalecida. Y son los momentos en los que los cristianos adquirimos mayor conciencia de vivir nuestra fe
en medio de cual sea la dificultad que sobrevenga ante nosotros y ante nuestra familia también. Y será un momento del cual la familia saldrá fortalecida también y podrá pues crecer en este pequeño espacio en el que ha de vivirse y recibirse la fe. Además, que recordemos, la familia es esa iglesia doméstica, como bien nos recuerda el catecismo de la iglesia, es decir, es ese espacio en donde se recibe la fe, en donde se vive la fe, en donde se transmite y se expresa la fe. No tenemos duda alguna de que después de este momento vamos a salir fortalecidos en nuestra fe, la iglesia va a seguir creciendo y los cristianos saldremos con una mayor conciencia también de cuál es nuestro compromiso cristiano. Bueno, señores, no, agradecerle, Padre, por sus emotivas palabras. Ana, nuestra comunidad escolar y todos los que nos escuchan, obviamente estamos muy necesitados de garantizar, digamos, ciertos espacios de resguardo, más allá del resguardo físico, que todos podamos mantener la calma, podamos mantener el equilibrio espiritual y emocional para garantizar que primero el paso tortuoso y muy rápido hacia el resguardo físico que hemos tenido pueda luego pasar de manera paulatina a una época de prevención, pero ya así de más movimiento, y que nosotros podamos ir poco a poco reconstruyendo nuestras vidas, garantizando siempre tener esa protección, ¿no?, que nos da la fe y la práctica de la religión. Claro que sí, Padre Vicente. Estaba ahora mirando el Instagram de la arquidiócesis y justamente a propósito de la pregunta que hacía el señor Garrido hace unos minutos, estoy viendo una publicación que hacían de cómo estuvo la arquidiócesis general de pensiones y la pastoral de penitenciaría entregando kits de limpieza, de prevención, ¿no?, de la propagación del virus en las cárceles, en centros de reclusión. O sea que sí, que hay actividades puntuales que se han estado desarrollando, pero justamente como comentaba, no hay quizás como un gran plan general de la población porque no es el gobierno central, ¿cierto? Así que bueno, y ahí veo una serie de recomendaciones adicionales que puede tomar la población como referencia de cómo vivir estos días del Triduo Pascual. Padre Vicente, muchísimas gracias por esos minutos que nos has regalado. Gracias a ustedes, Ana, Faul y amigos que nos siguen por permitirnos compartir este momentito tan hermoso, y desde acá pues seguimos orando al Señor para que podamos volver a recuperar nuestros espacios, que podamos volver a reencontrarnos y que podamos volver a celebrar abiertamente y con todo el fervor que está el Cristo resucitado, que ha vencido a la muerte, que ha vencido toda enfermedad, que ahora sabemos no nos abandonará tampoco en este momento de amenaza del coronavirus. En nombre de Cristo, les bendecimos a ustedes y a todos. Sí. Amén. Muchísimas gracias. Señor Garrido, lo invito, vayamos a una pausa comercial y regresamos en breve con más contenido acá en New Horizons Radio. New Horizons Radio.